Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Actualmente es profesor e investigador de esta casa de estudios. Sigue de cerca por más de un año la evolución de la pandemia en Ecuador y en el mundo. Doctor Vega, bienvenido. Factores exógenos y endógenos han llevado al país a un nuevo confinamiento. En esta ocasión, un confinamiento parcial. ¿Cómo se justifica esta situación y es la medida más adecuada? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Rosana. Realmente es una medida que veníamos pidiendo y ya prácticamente de manera desesperada desde hace más de 3 semanas, pero una medida muy parcial. La justificación básicamente está a la vista, creo que no es misterio para ninguno de los ecuatorianos, que básicamente en estas últimas semanas ha habido una demanda hospitalaria altísima, con colas de espera que han sido largas y que obviamente en años anteriores o en el año anterior que comenzó la pandemia no se veía. Este problema no es reciente, como decía, hace más de 15 días en la mesa del COE cantonal, y nosotros expresamos nuestra preocupación por el alarmante incremento de casos que existieron en nuestra ciudad y a nivel nacional. Por citarle un ejemplo, y la última vez que tuvo la gentileza de invitarme a su medio, le dije que estábamos en una situación más crítica que la que tuvimos en agosto del año 2020, y a la muestra, y la muestra de esto básicamente es muy sencilla: el número de casos. El tope o el número más alto de casos que tuvimos a nivel nacional en el año 2020 durante el mes de agosto fue de aproximadamente 8,000 casos por semana. A 8,000 casos por semana me refiero. Desde prácticamente el 15 de marzo, el número de casos que hemos ido teniendo, o diríamos inclusive hasta una semana antes, desde el 8 de marzo, el número de casos se fue incrementando importantemente, ¿no? Y inclusive un poco antes, desde febrero. En febrero ya se reportaron 11,187 casos a nivel nacional, ¿no? Y esta tendencia se ha mantenido, es decir, en este último tiempo, desde el mes de febrero, hemos tenido a nivel nacional promedio semanal alrededor de 10,000 casos. La última semana definitivamente es un desborde, una cifra que no ha tenido el Ecuador en ningún momento de la pandemia: 13,476 casos en la semana del 2 al 18 de abril. Esto quiere decir prácticamente 1,925 casos al día, 80 casos por hora. Y de igual manera la mortalidad, tampoco la mortalidad ha sido tan alta por semana como la que tuvimos la semana anterior. Fueron 405 muertes a nivel nacional. Esto quiere decir que prácticamente cada hora, 2 ecuatorianos en promedio está falleciendo por COVID. Es decir, son situaciones realmente alarmantes que definitivamente, sumado a la saturación que tienen los hospitales, a la lista de espera que existen en terapia intensiva, es una medida que más bien, para mi manera de ver, se tardó en ser tomada, definitivamente tomando en cuenta que ya veníamos con un incremento de casos varios meses atrás. Es decir, es una medida emergente que se está tomando ante un desborde básicamente del número de casos. Es una medida que responde, digamos así, a una situación crítica que pudo ser prevista con mayor anticipación. Yo diría que es una medida parcial porque un fin de semana definitivamente reduce, lo va a hacer, sí, claro, pero no en la medida necesaria, y eso obviamente va a generar procesos parciales o medidas parciales. Vamos a tener resultados parciales. Doctor Vega, muy buenos días. Quizás debería preocuparnos también no solamente que esta medida sea parcial, sino que desde el gobierno nacional no se han tomado otras medidas que son vitales para el control de la pandemia, como es el número de pruebas. Ecuador nunca alcanzó a realizar el número de pruebas suficientes. Es más, en el transcurso de este tiempo el número de pruebas se ha ido cada vez más, se ha ido reduciendo cada vez más. El sistema de salud tampoco ha recibido la atención necesaria
necesaria en todo este tiempo, en este año de pandemia, con miras a la posibilidad de una segunda ola, que es la que estamos viviendo ahora. Decía al inicio, deberíamos preocuparnos que pese a estas medidas, si no se toman otras, además el sostén económico del sector, sobre todo informal, deberíamos creer que luego del 20 de mayo, cuando se levanten estas medidas, 1, 2, 3 meses después, probablemente estaremos enfrentando nuevamente una situación similar y nuevamente tendremos que volver a otro confinamiento si es que no se acelera la aplicación de las pruebas y, como digo, si no se toman estas otras medidas, es decir, si no se le llega a mirar a la pandemia de forma integral. Efectivamente, Rosana, es así. Creo que hemos tenido una desazón bastante grande esta semana por dos situaciones, ¿no? Un año, más de un año, con un costo de $120 en promedio y algo más, algo menos, que de pronto por un decreto ministerial baja a $45. Realmente es qué pasó con todo ese dinero durante la pandemia y quién se benefició de aquello. Entonces son medidas que nos dan desazón, son situaciones que definitivamente nos generan un proceso digamos, preocupación, por decirlo menos, por la imposibilidad que hemos tenido justamente de ir haciendo el número suficiente de pruebas y además del número suficiente de pruebas, hacer el tamizaje a gran escala y sobre todo un seguimiento de los contactos que no se han dado. Es decir, son situaciones que realmente son muy preocupantes y evidentemente el manejo integral de la pandemia desde el punto de vista de justamente dar una prevención a aquellas personas que tienen mayor situación de vulnerabilidad es necesaria. Fíjese usted en Holanda, donde se generó algún proceso reciente de cierre, se identificó justamente a aquellas personas o aquellas familias que tenían condiciones de vulnerabilidad y se les otorgó obviamente una ayuda económica porque de alguna manera las órdenes o las medidas sanitarias buscaban que se queden en casa, pero en cambio la necesidad económica les empujaba fuera de casa. Entonces es necesario hacer un balance integral. Veíamos obviamente dentro de las investigaciones que hicimos que en el mes de agosto anterior hasta un 20% de las personas que tenían ya un diagnóstico positivo de COVID continuaban saliendo fuera de su casa por distintas razones, incluidas las económicas. Es decir, es necesario verlo de manera integral, pero yo creo que un punto importante de partida sería, uno, generar una masificación, un diagnóstico más amplio de las pruebas, y dos, tener una data, una base de datos un poco más acertada. Y yo he podido ver preocupación también algunos datos, sobre todo si bien no han sido en tiempo real la subida o obviamente el registro de datos, pero uno de los ejemplos más típicos que hemos visto o hemos enfrentado con los datos a nivel o que provee el Estado es justamente, más del retardo, de alguna manera una falta de registro. En la semana anterior, por citar un ejemplo, dentro del registro nacional o dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, tomando en cuenta, repito, que no son datos que son registrados en tiempo real, se definieron o se identificaron 4 muertes en la provincia de La Suay debidas a COVID. Sin embargo, solo a nivel local, solo del Hospital José Carrasco Arteaga en un día, fallecieron 8 personas, es decir, a más de todos los elementos necesarios de seguimiento y tamizaje de las pruebas, sí se necesita tener una estadística a nivel real o a un tiempo real o más cercana a un tiempo real para poder ir identificando las medidas que se vayan tomando o se vayan haciendo de manera temporal y oportuna para obviamente evitar estas medidas que yo diría que son emergentes y básicamente de última hora porque ya el problema se instauró. Doctor Vega, adicionalmente al errático manejo del gobierno que ha estado plagado de graves errores, también hay que reconocer que como sociedad no terminamos de aprender.
Tras un año de pandemia, la población no cuenta con estrategias específicas, sobre todo en los sitios problemáticos. La provincia de la Azuay se ha integrado con provincias que tienen serios problemas: Pichincha, Santo Domingo, Loja, Zamora, Chinchipe. Allí están concentrados 18 cantones, esto es un 36% del total del país, que tienen tasas acumuladas de casos que están por encima de la media nacional de 20 casos por 1000 habitantes. Cabe preguntarse qué pasó con Cuenca, qué pasó con el Azuay. Se manejaban aquí indicadores que llevaron incluso a las autoridades a destacar como modelo lo que se había hecho, pero ahora estamos en medio de las provincias con mayores problemas. Efectivamente, bueno, numéricamente en cuanto a casos, el Azuay ha tenido realmente o ha estado siempre dentro de unos lugares importantes, ¿no? O digamos dentro de los primeros lugares de preocupación. Sin embargo, con un número de casos que no desbordó en aquel tiempo el sistema de salud, que no saturó el sistema de salud, y definitivamente veíamos que inclusive dentro de las actividades o dentro de las formas de protección que tenían las personas, el cumplimiento era alto. Por ejemplo, encuestas que hicimos con el proyecto ICP COVID en el mes de agosto del año 2020, nos daban un cumplimiento del uso de mascarilla de sobre el 95%, o por ejemplo, del distanciamiento de sobre el 92%. Corrimos una misma encuesta vía online en el mes de febrero y definitivamente esta situación bajó. El distanciamiento únicamente era observado por el 75% de las personas y obviamente bajó un 5% el uso de la mascarilla, situación que definitivamente da cuenta de que existe un relajamiento. ¿Por qué el relajamiento? Yo pienso que hay situaciones bastante complejas que de alguna manera tienen que evidenciarse dentro del comportamiento de las personas. Una de ellas justamente es la libertad que se dio justamente de movilidad en algunos escenarios como Carnaval. De alguna manera ya el cansancio que van teniendo las personas y esa necesidad social de reunirse. Y por otro lado también mensajes que de alguna manera pueden tergiversarse a nivel comunitario, como por ejemplo el hecho de ya disponer de una vacuna. Mucha gente ya se hizo en su imaginario que este problema tiene ya solución y con el advenimiento de la vacuna obviamente pensaron que ya la solución está dada. Y es una situación que ha ido presentándose en otros países también como Chile. Ojo que otra circunstancia también que ha generado un problema es ya la dispersión inmunitaria de variantes que tienen una mayor peligrosidad o una mayor contagiosidad, por ejemplo, como las cepas inglesas, brasileñas, etcétera, que pueden ser una de las causas, y esto ha sucedido en otros países del incremento de número de casos. Por otro lado, sí es necesario recalcar que si bien últimamente se han reforzado los controles, en arca abierta el justo peca, dice un refrán. Si es que no controlamos los aforos en transporte público, si no controlamos el aforo, obviamente dentro de restaurantes, si no se vigila obviamente la producción de fiestas clandestinas, definitivamente esto ha venido dándose y esto ha venido sucediendo. Es decir, sí realmente es necesarísima la corresponsabilidad ciudadana, pero por otro lado el control de las medidas, el control obviamente de las disposiciones y de las ordenanzas que implican lamentablemente sanciones para el incumplimiento deben darse y deben ser permanentes. Doctor Vega, dentro de la Universidad de Cuenca se creó una mesa COVID que lo que ha hecho es de alguna manera reunir a todas las personas que están haciendo investigación, que están haciendo algún trabajo relacionado a conocer un poco más sobre este virus, sobre esta enfermedad, pero además emitió un comunicado que fue hecho público con una serie de recomendaciones a las autoridades que deberían tomarse, que deberían implementarse. La pregunta es, ¿han tenido acercamientos con el coordinador zonal? ¿Hay la intención de avanzar en nuevos aportes desde la Universidad de Cuenca? Y quizás lo que más nos preocupa es cuánto caso le hacen las autoridades a estas recomendaciones y a la posición que tiene la academia al respecto.
Sí, efectivamente yo pienso que respondiendo a las necesidades locales, y creo que es algo bastante importante, pues la universidad tenía una deuda con la sociedad en cuanto al manejo del COVID, con esfuerzos aislados evidentemente, pero ya una articulación dentro de la universidad y también interuniversitaria permitirá aunar esfuerzos en ese sentido y se han estado realizando importantes iniciativas que permiten obviamente, además de hacer un abordaje integral de la pandemia, diseñar estrategias que permitan obviamente la toma de decisiones adecuadas en salud, y esto es salud pública. Yo diría que deberíamos tener un contexto distinto. Yo creo que el Ministerio de Salud tiene y ha tenido un rol preponderante dentro de la pandemia, y creo que sí hay una diferencia en la zona 6 en distintos aspectos. Sí, la zona se ha defendido, como ha pedido muchas veces, con los recortes inclusive de talento humano y de presupuesto que se ha dado. Es decir, ha habido este tipo de situaciones que definitivamente, como siempre, la salud ha tenido que arañarse y salir adelante pese a las adversidades que el propio sistema, que el propio centralismo genera dentro de este proceso, dentro de ese proceso de salud. Creo que los diálogos con el coordinador zonal han sido bastante permanentes. Hay una participación de la universidad en el apoyo justamente en las capacidades de vacunación. Hay acuerdos, por ejemplo, también en el sentido de que se puedan obviamente dinamizar espacios para fortalecer procesos de vacunación, y siempre la mano de la universidad ha estado extendida y buscando colaborar con tanto el COE cantonal, el Ministerio de Salud Pública, para generar estrategias conjuntas que nos permitan hacer frente a un problema común. Ahora, en una visión global, doctor Vega, las actividades productivas, las costumbres, los derechos ciudadanos se ven afectados. Esto genera mucha inquietud sobre el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Se puede vislumbrar un futuro mejor? Y yo creo que, retomando sus palabras, y en algún momento donde veíamos que se suspendía la Corte Constitucional, el decreto, el estado de excepción en diciembre, un estado de excepción igualmente parcial, hay declaraciones del presidente de la Corte Constitucional donde dice que realmente es facultad del presidente declarar un estado de excepción. Es decir, estábamos de alguna manera ante una demora, y que aclaró mucho el pronunciamiento del presidente de la Corte Constitucional. Estábamos convencidos de que no había cómo, y sí ha habido cómo hacer un nuevo estado de excepción, y esto definitivamente es necesario. Por otro lado, creo que encontrar un equilibrio entre lo económico y la salud es bastante complicado, bastante difícil, y sobre todo, obviamente, medidas parciales, medidas parches, prolongan el problema, tanto así que si usted hace un recuento, inclusive la imagen gráfica de la primera ola, tiene un coste más pequeño, tiene una duración más pequeña, porque obviamente existían medidas de restricción y cumplimiento más intensas en esta etapa de agosto y septiembre del año 2020 versus la que arrancó en diciembre de este año y inicios del 2021, que se extiende hasta ahora. Es decir, las restricciones tienen su función, tienen obviamente un objetivo, y uno de los objetivos es acortar el periodo de duración de restricciones. Es decir, mientras más fuertes son, más costos son los periodos, y la reactivación económica se da más rápidamente por la movilidad aumentada que sería posterior. Y definitivamente el espejo, como decía alguna vez Rosana, en el que debemos mirarnos, es justamente escenarios donde la vacunación ya se ha completado, ha superado el 90% de la población. Por ejemplo, Israel, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos. Israel en estos días es noticia a nivel mundial que ya la obligatoriedad de la portación de mascarilla ha cesado, y que definitivamente de alguna manera la vida normal ha regresado en estos países donde la inmunidad de rebaño y la inmunidad colectiva es alta, ya con un 90% o más de un 90% de la población vacunada. Es decir, creo que es necesario en este momento reforzar la necesidad del autocuidado, de la colaboración de las personas para evitar infectarnos,
para evitar infectar a nuestros seres queridos. Recordemos que pese a que no sepamos, podemos tener esta infección y contagiar a nuestros seres queridos. Mejorar y obviamente instaurar medidas de control permanente para evitar obviamente o hacer que se cumplan las ordenanzas vigentes y las normativas reales, y definitivamente acelerar el proceso de vacunación, que como se ha visto a nivel internacional, sería la luz al final del túnel, siempre, pero por supuesto manteniendo las medidas de bioseguridad y protección individual. Una última inquietud, y esto hemos escuchado a otros expertos, a doctor Vega. Los confinamientos de fin de semana han sido aplicados en otros países, entre ellos Chile y Colombia, y señalan estos expertos que muy poco se logra, ya analizando los resultados, con estos confinamientos parciales, cuando los días lunes vemos una especie de explosión con concentraciones descontroladas en el transporte público. Una pausa en las actividades que son retomadas o adelantadas previo al encierro. Hemos visto ya que de alguna manera, al saberse una nueva medida o una restricción de la movilidad que se va a entrar en este fin de semana, el número de personas que acudieron a abastecerse de esos insumos para sus hogares obviamente se incrementó. Y evidentemente posponer las actividades también generará algún aumento de movilidad en los días que ya no hay el encierro. Algo ayuda, pero no es lo real. Una de las cuestiones que se puede ver desde este punto de vista es que diariamente se va dando una tasa de infección. Es decir, si usted, como una persona que tiene o sea positiva para COVID, está o en periodo de infección, aunque sea asintomático, usted tiene la potencialidad de contagiar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el periodo de ventana que yo puedo ser infectante, o que una persona puede ser infectante, está de alrededor de 7 días. Es decir, 5 días voy a circular libremente y 2 días voy a estar en la casa. Entonces, realmente no es muy grande el proceso o la disminución del número de casos que se va a dar si únicamente tengo restricción un par de días a la semana. Definitivamente es uno de los elementos, y recordemos que cada persona o por cada persona que tiene COVID, básicamente hay un número variable de personas que pueden estar infectadas, y esto oscila entre 3 y otras personas que hacen investigación en este campo sostienen que hasta 15. Es decir, el número de contagiados que puede existir por una persona depende básicamente de los contactos interpersonales, y únicamente reduciendo por 2 días permitiría que los otros 5 puedan estar en contacto con más personas y dispersar o diseminar. Quizá al cierre hacer énfasis en una cifra que le escuchamos al doctor Molina, el jefe zonal de salud. Él habla de que en Cuenca hay 8,000 casos de alguna manera ambulantes, sin control, que no se sabe en dónde están, en qué lugares, cómo están actuando. Definitivamente es real esta cifra, ¿no? Y a lo mejor puede estar hasta subestimada, porque por cada persona que tiene COVID, como le digo, básicamente habrán 3 o mínimo 3 personas que tengan COVID, es decir, de los 400 casos que tuvimos la semana anterior en la provincia de La Suay, multipliquemos esto por 3 y obviamente serán el número de contactos. Recordemos también que la infección suele ser asintomática, el 80% de las veces, o cursar con síntomas muy ligeros o leves, es decir, la persona no se enteró que estaba infectada. Y esto obviamente lo demostramos en el estudio de cero prevalencia realizado el año anterior, de las cuales obviamente el 80% de las personas cero positivas, es decir, que tuvieron infección, fueron asintomáticas, y esto corrobora evidentemente lo que sostenemos. Es decir, un número real en base a estimaciones sería multiplicar mínimo por 3 el número de casos reportados, con todo el subregistro y con la dificultad de acceso a la prueba que tenemos en la provincia de La Suay. Serían 420 casos aproximadamente multiplicados por 3. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado
Han escuchado al doctor Bernardo Vega, médico, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca.